Muchas personas, al encontrar en el feminismo posturas anticientíficas, al encontrar personas misándricas o intolerancia, dejan de considerarse parte del movimiento. Me pasó un poco a mí también durante la creación de mi identidad feminista, por decirlo de alguna manera, que dejé de considerarme feminista porque sentía que muchas actitudes que veía dentro del movimiento no me representaban, pero luego, después de un tiempo, volví a considerarme feminista por un montón de otras razones, pero ahora no venimos a hablar de mis razones. Quisiera que vos me cuentes desde qué lado ves vos el feminismo, cómo fue tu cuestión con estas cosas. Sí, en principio yo llamé a la cuenta que abrí el año pasado en junio, Feminiciencia, Feminismo Científico, porque lo que pensé fue, no se puede dejar el feminismo, un movimiento que fue serio, que fue una de las grandes conquistas del siglo XX, en manos de estas mujeres que manejan data tan dudosa. Además, aprovecho para decir que los estudios académicos feministas son de los menos citados fuera del feminismo que existen. O sea, se citan entre ellas, Sí. pero afuera no tiene el menor impacto. Pseudociencia. Entonces yo pensé, no se puede dejar ese nombre en manos de personas que manejan datos tan dudosos. Entonces por eso dije, bueno, feminismo ok, pero vamos a ver con buena data. Por eso es que lo llamé así. Ahora, eso no significa que yo no tenga conflicto con llamarme feminista, dado el hecho de que el feminismo hoy en día es algo muy distinto a lo que fue el feminismo en sus orígenes. Entonces eso sí me genera conflicto, preferiría llamarme a mí misma de otra manera, pero decidí llamar a las cuentas de esta forma porque todavía no hay otra palabra. O sea, me podía llamar masculinista, pero dejaba fuera los reclamos que sí me parece que todavía tiene pendientes el feminismo. Entonces no existe esa palabra que para los demás pueda denotar una idea muy concreta. Todavía sigue siendo feminismo. Entonces decidí conservarla. Si me decís si soy feminista, bueno, probablemente soy feminista y masculinista y defiendo los derechos y la igualdad. Sí, fue una de las cosas que uy, justo te toqué ahí, me dijiste que te dolía. Una de las cosas que me gustó y que me encantó de conocer tu cuenta fue eso, fue, bueno, finalmente, además sos joven, esto es importante también, esto significa que puede haber muchos más jóvenes, como creo que empieza a haber, y en el mundo es mucho más frecuente, pero el problema es que en la Argentina no había mucho, y en el mundo hispanoparlante tampoco, porque casi todo este movimiento crítico del feminismo se desarrolla en inglés. Todo viene de allá, el feminismo vino de allá, no digo que exclusivamente de allá, pero vino de Estados Unidos, y también la crítica al feminismo vino de Estados Unidos. Por eso también decidí abrir una cuenta en inglés, Feminiscience, que los invito a seguir. Mandamos material que no siempre va a Feminiciencia, porque si uno quiere influir en ideas en el mundo, tiene que empezar a escribir en inglés. Primero porque es el idioma que influye, por lo menos en los países occidentales, en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, me parece importante que existan mujeres como Vale, que pueden tomar las dos cosas, la defensa de los derechos de las personas, sean mujeres o sean varones. Eso me parece sumamente importante y eso tiene que ver con los derechos humanos. Lo otro es el feminismo corporativo del que hablaba Hof Sommers. Sí, yo creo que para mí una frase que yo leí en Twitter una vez que definió perfectamente esto que me preguntan bastante por qué me considero feminista y masculinista. Y encontré mucho de verdad en esa frase que decía, yo no puedo buscar la igualdad no puedo intentar buscar la igualdad desde una postura que excluye. Entonces, si uno se está únicamente preocupando por las problemáticas asociadas al género femenino o las problemáticas asociadas al género masculino, necesariamente estás excluyendo al otro. Y hay problemáticas para todos. Sí. Así que me parece que... Sí, en general, cuando las feministas escuchan esto, lo que dicen es, bueno, pero ni se compara cómo nosotras estamos siendo perjudicadas con cómo están siendo perjudicados los varones. El punto es que no es solo acceder a la información lo que les permitiría cambiar de opinión. Hay un tribalismo, una identificación con esa causa que es casi religiosa por momentos porque no obedece a razones. Vos un puto culto, una puta secta. podés decirle, mirá, los hombres mueren antes, mirá, pasan estas y otras cosas, y en muy pocas se ve la sensibilidad como para darse cuenta de que se tiene que abrir el juego y que la historia no es solo el perjuicio en un sentido, sino que también los hay en los dos sentidos. Por eso me parece que estaría muy bueno que en el mundo hispanoparlante haya más divulgación de todo esto.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Podrías explicarnos, ya que lo hablamos recién, las diferencias entre los conceptos género y sexo biológico y también cómo se relacionan? Bueno, en general, la definición que todo el mundo conoce atribuye el sexo a lo biológico y el género a lo social. Como decía recién, están bastante más interrelacionados de lo que se suele creer, porque las dos cosas se incluyen. Nosotros nacemos con unas predisposiciones que tienen que ver con una serie de cuestiones, predisposiciones genéticas, por los genes que hemos heredado de nuestros padres, y predisposiciones de género y predisposiciones de todo tipo. Incluso dentro del sexo femenino puede haber más predisposiciones en un sentido o en otro en distintos tipos de conducta. Esto significa, insisto, en que no somos solo género, somos una influencia de las dos cosas. Hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que los niveles de testosterona que existen en el útero de la madre correlacionan con mayor o menor juego masculino en la infancia. ¿Qué es ese juego masculino? Bueno, juego más violento. Los chicos tienen un juego en promedio más violento que las niñas. Sí. Y eso se ve en animales, se ve en personas. Por eso además es bastante más frecuente que la mujer que tuvo un hijo varón no quiera tener otro, porque los varones en promedio, no cada uno, se portan peor porque suelen tener juegos más agresivos, por supuesto, eso es durante un periodo, durante la infancia. Entonces, hay influencias que vienen de la biología y que por supuesto interactúan. Voy a poner un ejemplo concreto. Hay en todo el mundo no más de un 20% de mujeres que siguen matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación, todas las carreras técnicas. Sí. ¿Por qué? Porque en promedio a los varones les interesa, por una cuestión de preferencia, trabajar más con objetos, y a las mujeres, por una cuestión de preferencia, les interesa trabajar más con personas. Por eso tenemos hoy una mayoría inmensa de mujeres en trabajos sociales como la enseñanza, trabajos de cuidado en general, como veterinaria, como decía recién, psicología, etcétera, etcétera. Biología también son mayores porque es lo vivo, no son personas, pero es lo vivo, así como las mujeres en promedio tienen más interés por las plantas que los varones. Entonces, eso es una predisposición. Ahora, eso no significa que si una mujer encontró un muy buen profesor de matemáticas y le hizo ver que eso era algo muy atractivo, muy probablemente decida seguir matemáticas. Es una interacción de las dos cosas. Lo que pasa es que cuando vemos el Big Data, los datos macro, lo que vemos es que cuanto mayor igualdad de género hay en un país, menos mujeres hay en carreras técnicas. ¿Por qué? Porque los países que están peor económicamente las estudian para ganar plata. Ahí pueden estudiar lo que les gusta. Entonces, eso necesita que uno haga un abordaje científico, que uno encare con un abordaje científico estos temas y no meramente considerar que si hombres y mujeres no representan 50 y 50% en cada área, entonces hay sexismo. ¡Zasca! Ahora hay un proyecto de ley que presentaron para que haya un cupo de mujeres en los espectáculos en vivo. Sí, algo vi. Y resulta que si vos ves el porcentaje de mujeres músicas que hay en todo el mundo, no superan el 20%. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los trabajos con la música son trabajos con un objeto. Si vos tenés que estar todo el día con la guitarrita, estás con un objeto, no estás con una persona. Ok, cuando vas y tocas, sí, pero tenés que estar muchas horas practicando. Eso parece ser que a las mujeres nos atrae menos que en el campo de la música ser cantante, por ejemplo. Acá tenemos una. Yo te vi cantar, Vale, en el video, y re lindo cantás. ¿Ves? No la vemos a Vale tocando un instrumento, la vemos cantando, que es lo que a una típica mujer le interesa y está muy bien. Está muy bien que sea así. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de este amor. Así que bueno, también afecta a las profesiones. Hay estudios que muestran que los gays en general tienen más propensión a trabajos que suelen estar identificados con una mujer, con personas, por ejemplo. Mira, no sabía eso. Sí, bailarines, por ejemplo. El tema del baile todavía es bastante desconocido, así que no me meto mucho en ese terreno. Es más bien una intuición lo que te digo, que hay un mayor porcentaje. Pero en principio sí, hay mucho trabajo. El que quiera buscar en internet, hay un investigador que se llama Richard Lippa. L-I-P-P-A,
espero no equivocarme el nombre, porque a veces digo Richard y no es Richard, pero es Lipa. Y el que quiera ver un video excelente sobre ese tema, es un video noruego, pero fue subtitulado al español, se llama La paradoja de la igualdad. Se llama Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad. Y los que entienden inglés, toda esa serie que se llama Brainwash, Lavado de cerebro, es excelente. Es un sociólogo noruego que además es director de cine, que hizo una serie de documentales basados justamente en toda la influencia biológica que hay. Que no significa, repito, por si alguna feminista nos está viendo, o la feminista, que la cultura no influya. Influye, pero lo que no tenemos que hacer es un reduccionismo cultural y creer que somos enteramente producto de la cultura. No, hay evidencias de que hay muchos puntos en común con animales. La siguiente pregunta es, ¿qué opinás del concepto de sororidad? Que alguna vez te escuché hablar de eso y bueno, me interesa saber. Bueno, sororidad se supone que es compañerismo entre mujeres. No veo ninguna razón para que las mujeres, por el mero hecho de encontrarse con otra mujer, deban ser más compañeras que por el hecho de encontrarse con un varón. Es más, me parece que el concepto lo usan de una forma bastante autoritaria cuando se cuestiona algo de otra mujer. No sos sorora. Bueno, ¿qué es? ¿Algún pacto de dogmatismo que uno firmó para no discrepar con el otro? No, me parece que justamente se enriquece un movimiento si puede haber crítica en un marco de respeto, en un marco de pensar que si el otro no tiene las mismas creencias que uno, de todos modos sus argumentos pueden ser atendidos y puede enriquecer incluso la propia visión escuchar a alguien que piensa distinto. Entonces, pensar que las mujeres por el mero hecho de ser mujeres tengan que solidarizarse no me parece un argumento. Sí me parece que históricamente ha habido actividades en donde las mujeres se han solidarizado. Por ejemplo, para la crianza de los hijos, se dice que si no hubiéramos tenido abuelas no hubiéramos sobrevivido. Y parece que ocurre algo similar con las ballenas, que también la abuela, porque no se entiende por qué tenemos menopausia, por qué tenemos menopausia, por qué vivimos los humanos tantos años después de la menopausia, porque eso no existe en ningún animal, salvo en la ballena y en los seres humanos. Y una hipótesis es que vivimos muchos años después de la menopausia porque las abuelas han cumplido una función en ayudar a la crianza de los hijos. Entonces, esta es una linda solidaridad entre mujeres, pero que se da en la práctica, que no significa que por ser mujer no tenemos que discrepar, o meramente por ser mujer tenemos que ser amigas. O sea, cuando se da, como en cualquier actividad con otro ser humano, algo que supone una cooperación, qué bueno que existe eso. Lo mismo en el pasado, Camille Paglia cuenta cómo las mujeres en general no se sentían solas porque iban juntas a lavar la ropa al río. Claro. Eso desapareció. Ahora lo que más se ve es mujeres cuyos hijos ya se han ido de la casa y que están solas y que no tienen con quién hablar, especialmente en los sectores medios y altos, porque en las clases populares a veces la sociabilidad es un poco más fluida. Entonces, bueno, ahí sí hay actividad entre mujeres como las que lavaban juntas la ropa y aprovechaban para contarse, pasar información importante, etcétera. O cuando éramos recolectoras, porque en principio la mayor evidencia es que los hombres iban a cazar y las mujeres recolectaban frutos y cuidaban a los niños. Bueno, ahí también había una actividad entre mujeres, pero eso es que la actividad dispare un tipo de solidaridad concreta. Por el mero hecho de ser mujer, no me parece. Exacto, creo que también va en contra de la búsqueda principal de este movimiento, que es la igualdad de género, el promover que tenemos que tener empatía y solidaridad para con la otra mujer por el simple hecho de su género, del sexo del cual nació. Me parece que va bastante en contra de lo que se intenta promover, irónicamente. Así que no sos sorora conmigo solo por ser mujer. No. Me alegro. Solo porque me caes bien, pero no por el hecho de que yo sea mujer. Me alegro que así sea. Buenísimo.